Vamos a revisar ahora la configuración básica de Spring Framework. En particular vamos a ver cómo usar el núcleo de Spring para poder hacer uso de inyección de dependencias. Entonces, pues yo ya les había comentado en el video anterior que tenemos esto en Spring tenemos esto del contenedor de Spring, que pues pueden pensar intuitivamente que es este saco al cual echan instancias de una clase, y pues cada una de esas instancias recibe el nombre de beans. ¿Okay? El proceso de registrar esas instancias en el contenedor de Spring lo podemos hacer de dos formas diferentes. Podemos configurar eso con un archivo de XML, que es lo que voy a hacer a continuación, o podemos usar una annotation, unos annotations, eso lo haré más adelante. Y pues como vamos a usar esta librería de Spring, pues necesitamos incluir las dependencias para que funcione. Entonces, si se van a la diapositiva número 206, ahí está las dependencias de Maven. Entonces voy a copiar esas dependencias y me voy a ir aquí a mi proyecto. Estoy en la pestañita de Projects y voy a irme hasta abajo donde dice Project Files, y ahí voy a abrir el archivo pom.xml. Y ahí en este bloque de dependencias, aquí antes de que termine esta etiqueta de dependencies, aquí voy a pegar esa dependencia de Spring. ¿Okay? Entonces, esta dependencia de aquí, como les comentaba en las primeras diapositivas, pues hay varios módulos de Spring. Spring Framework se compone de un montón de módulos. Entonces, lo que estamos importando aquí es básicamente una dependencia que nos va a permitir hacer uso del contenedor de Spring del tipo Application Context. Y tiene algunas otras cositas extras, pero en esencia eso es lo que estamos importando en esta dependencia. Entonces voy a poner aquí que estas son las dependencias para contenedor de Spring Application Context. Y para registrar en el contenedor de Spring, lo que vamos a hacer es crear un archivo XML. Entonces ese archivo XML, pues me voy a ir aquí a mi pestaña de Files. Acuérdense que esta pestaña de Files en su NetBeans lo pueden hacer con con Window, y luego la opción de Files. Eso les voy a mostrar esta pestañita de aquí. Y en esta pestañita pues tenemos la carpeta de src. Dentro está la carpeta de main y luego está la carpeta de resources. Nosotros ya habíamos echado previamente en resources esta carpeta metainf, que fue donde metimos todo esto de JPA. ¿Ok? En el caso de Spring basta con que nosotros en la carpeta de resources aquí pongamos ese archivo el archivo de configuración de Spring. Entonces aquí le voy a dar clic derecho en la carpeta resources, le voy a dar new y luego voy a seleccionar la opción de other. Aquí, dependiendo de qué editor usen, si ustedes están usando el editor de NetBeans 8, en algunos ya viene instalado un plugin que les habilita algo muy básico de manejo de archivos de configuración de Spring. Entonces, yo por ejemplo estoy usando la versión 8, que es un editor ya medio viejito. Y si pongo aquí Spring, van a ver que me aparece esto de Spring XML Config. ¿Okay? Si no les aparece esa opción, no se preocupen, lo único que tienen que hacer es crear un archivo de texto vacío. Bueno, tiene que ser un archivo con extensión .xml, entonces con que creen un archivo y le pongan la extensión .xml, con eso basta. Yo lo que voy a hacer aquí es crear un archivo que se va a llamar spring-medio context.xml. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que el XML ya se lo pone por default, entonces voy a dejar nada más como Spring Context. Vamos a darle en siguiente. Aquí les muestra estas opciones que son para habilitar namespaces de XML. Si quieren, nada más para ilustrarles a qué me refiero con esto, por ejemplo, le voy a dar clic aquí en este que dice Context, en esta casilla que dice Context, y le voy a dar aquí en Finish. Entonces ya me creó un archivo que se llama Spring Context, Spring-Context, y este archivo es un archivo XML que tiene este contenido. Ahora, si están usando NetBeans, esta versión viejita de NetBeans, como es mi caso, lo que va a hacer es que les va a generar un XML para una versión de Spring que es ya bastante viejita. En mi caso me generó, por ejemplo, una aquí
si se fijan aquí donde dice Schema Location, hasta la parte final puso esto que dice Spring Beans 3.2. O sea, me está diciendo que aquí van a hacer referencia a las etiquetas de la versión de Spring, que son la versión 3.2, que es una versión ya bastante viejita. Nosotros, si se fijan en el POM XML, estamos usando una versión más moderna, es de hecho la última versión, que es la 5.2.6. Bueno, al momento de hacer este video es la última versión. Y uno puede cambiar este XML para que use la configuración de la versión más moderna. Eso ahorita lo voy a hacer. Nada más que antes de hacer eso, quiero que noten que hace rato cuando le puse en la casilla de context, lo que hizo fue que me agregó en el archivo XML este texto que dice xmlns:context. Entonces, esto tiene que ver un poco más con la configuración de XML, con nociones fundamentos de XML básicamente. Pero en XML ustedes pueden declarar colecciones de etiquetas y pueden importar esas colecciones de etiquetas a otro archivo XML. Entonces, cuando ustedes declaran esas colecciones de etiquetas, les pueden asignar algo que se llaman namespaces. Entonces, pueden identificar a esas etiquetas con su namespace. Y en esta configuración que tenemos aquí, cuando yo le di en el checkbox que vimos hace rato del editor, que le marqué esa casilla de context, lo único que hizo fue agregar esta línea que dice context con esta URL que ven aquí. Y esta URL que está aquí está también presente un poquito más adelante. Si se fijan, esta de aquí, esta también que está aquí abajito. Perdón, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, en XML, cuando ustedes importan colecciones de etiquetas, pues pueden hacer eso de que referencian el namespace de esa colección de etiquetas y ya la definición del documento de cómo funcionan esas etiquetas está definida en esta cosa que dice Schema Location. Hay muchos detalles que estoy omitiendo porque este no es un curso de XML, pero la idea intuitiva es básicamente esa. Entonces, una vez que tienen esas colecciones de etiquetas, ustedes pueden, por ejemplo, usar con el prefijo context. Por ejemplo, aquí puedo poner context, los puntos, y a continuación puedo usar alguna de las etiquetas que ya están definidas para esta librería. Por ejemplo, hay una que se llama component-scan. ¿Ok? Ahora, esto nada más es para que ustedes tengan esta idea de qué significan estos namespaces. Si se fijan, la idea intuitiva del namespace es que a una colección de etiquetas, por ejemplo esta que se llama aquí me equivoqué, component scan, a esta colección de etiquetas les está asociando el prefijo context. Este es el namespace context que definimos aquí arriba, ¿sí? Y hay un grupo de etiquetas que tienen el namespace default, es decir, que no tienen un prefijo como en este caso, y eso lo especifican aquí en esta parte que dice XMLNS. Si se fijan, en esta parte no tenemos ningún dos puntos, nada más dice XMLNS, y aquí me dice que el identificador de la librería que tiene el namespace default es la colección de etiquetas beans, ¿sí? Y aquí me dice que esto de beans, este identificador, se corresponde ya con la definición del documento de cómo funcionan esas etiquetas. Su esquema location es esta URL de aquí. Entonces, básicamente eso me dice que hay una colección de etiquetas que no llevan prefijo y esas son las que corresponden a beans. Entonces, en particular, por ejemplo, dentro de esta colección de etiquetas beans hay una etiqueta que se llama bean, que podemos utilizar para definir instancias que van a estar en el contexto de Spring. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver nada más con XML, para que tengan una mejor idea de a qué me refiero con esto de namespaces y qué fue lo que pasó cuando le di en el checkbox del editor hace rato. Yo para este proyecto lo que necesito son varios namespaces, y como pueden ver aquí puso algunos de una versión bastante viejita como el 3.2. Entonces, pues yo podría ir corrigiéndolos uno por uno, pero al final creo que lo más sencillo es que lo copie directamente de las diapositivas. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que en las diapositivas puse en la número 207, puse este texto de aquí, que si se fijan es un XML. Lo voy a copiar todo. Me voy aquí al XML y voy a borrar todo esto y voy a reemplazarlo por lo que copié de la diapositiva. Entonces ya este XML es una XML que define varios namespaces para diferentes colecciones de etiquetas que estaremos utilizando más adelante. Por ejemplo, una de ellas es context, otra es TX para transacciones. Y
Ya los schema location, si se fijan, ya están, no tienen ninguno de esos numeritos viejitos de 3.2. De hecho, si ustedes ponen nada más el schema location sin el número, eso automáticamente referencia de la librería que importaron de Spring, les va a referenciar la versión más reciente de Spring. Entonces con esto ya está configurado correctamente nuestro proyecto, lo mínimo que necesitamos para que definir la configuración de Spring. Y ahora lo que necesitamos aquí es declarar en el contenedor qué instancias, qué beans son los que vamos a registrar, son los que vamos a guardar. Entonces hace rato estamos trabajando con esta clase de servicio email imp y queríamos que esta clase tuviera esta dependencia que es filtro spam. Entonces lo que haríamos en Spring para declarar esto en su contenedor es lo siguiente. Primero que nada me tengo que fijar bien en el nombre completo del paquete de esta clase. Si se fijan, esta clase está en este paquete. Entonces voy a copiar ese paquete. Me voy a ir aquí a Spring Context. Y aquí voy a poner la etiqueta, ahora sí, bin. Y esa etiqueta bin es una etiqueta que puede o no llevar cuerpo, es decir, la etiqueta puede ir así con una etiqueta bin al inicio y que termine con una etiqueta bin diagonal bin al final. O también pueden hacerla con nada más que empiece y termine ahí mismo. El que tenga o no tenga cuerpo la etiqueta depende de si van a configurar inyección de dependencias. Como nosotros íbamos a hacer inyección de dependencias, pues aquí por eso voy a poner la etiqueta con cuerpo. Y aquí lo que voy a poner es un ID. Este ID es básicamente un nombre con el cual se va a registrar en el contenedor una instancia de la clase que voy a registrar. Aquí le voy a poner de nombre, le voy a poner que sea servicio email. Y a continuación le voy a poner en otra propiedad, que es class, la clase de la cual voy a instanciar y que voy a guardar en el contexto de Spring. Entonces aquí si se fijan, pues estoy usando este paquete mx. Creo que lo copié mal, déjenme ver. Esperen, es que aquí el nombre del paquete le puse filtro spam. Eso no está tan bien. No, perdón, me estoy confundiendo. El nombre del paquete que necesito es este, ¿sí? mx.wasm. Aquí es donde está la clase servicio email imp. Entonces voy a copiar el nombre del paquete correcto, ahora sí. Ese es el que voy a poner aquí. Entonces, déjenme borrar esto. Ahí está. Y pues voy a poner ahora la clase que necesito, que en este caso pues es esta clase de servicio email imp. Entonces, ya con esta línea de aquí, lo que estoy haciendo es lo que les mostraba hace rato en el dibujito. Estoy haciendo que en este saco verde que representa el contenedor de Spring, estoy registrando una de estas bolitas azules, una instancia, o usando la terminología de Spring, un bin. Entonces estoy registrando un bin que va a ser de este tipo, servicio email imp. Y cuando yo lo quiera sacar del contenedor de Spring, lo que voy a hacer es que voy a usar este nombre, este ID que le di. Entonces, lo que hacemos en Spring básicamente es que registramos un montón de instancias en el contenedor. Entonces, esta fue una instancia, voy a volver a registrar otra instancia. La otra instancia que necesito registrar es el filtro. Entonces, vimos ahorita que queríamos inyectar un valor para esta variable filtro. Vimos también que teníamos dos instancias diferentes, dos implementaciones diferentes. Entonces, voy a registrar una instancia de filtro. Entonces eso básicamente es otra vez poner aquí que el bin que voy a registrar se va a llamar filtro spam, por ejemplo, y que filtro spam pues es una instancia de esta clase que es pues vamos a poner la implementación, esta primera implementación. Entonces aquí voy a poner esto y ya con eso tenemos registrados dos de esas bolitas azules, dos estas aquí. Y ya lo que haría falta pues es esto que teníamos de que queremos inyectar una dependencia en otra. Entonces ahorita como se vería en el dibujito es así, tenemos bolitas separadas. Lo que nosotros queremos ahora es decirle que una de estas instancias es una dependencia que tenemos que inyectar en otra de estas instancias. Eso lo hacemos de la siguiente manera. El inyectar las dependencias necesitamos
Necesitamos definir aquí unas etiquetas, pero para que queden bien definidas esas etiquetas, pues lo que tengo que hacer es irme aquí a mi clase de servicio email imp. Y si se fijan, en esta clase actualmente no tengo un getter ni un setter para obtener la variable filtro, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer, déjenme, voy a poner esta variable privada porque quiero que no se vea. Lo que quiero hacer es que esta variable filtro tenga sus respectivos setters y getters. Entonces voy a poner aquí en la opción de source, insert code, y voy a seleccionar la opción de getters y setters, nada más para generar sus getters y setters. Ahí están. Y ya una vez que tenemos bien definidos los getters y setters, entonces ahora sí podemos irnos de nuevo al archivo de configuración de Spring. Y aquí lo que voy a hacer es que, como yo sé que esta clase de servicio email imp necesita una instancia de filtro, lo que voy a hacer es que voy a poner esta etiqueta que dice property. Le voy a poner name igual al nombre de la propiedad que quiero llenar, que en este caso la propiedad, si se fijan, se llama filtro. Ahora, aquí más bien lo que tengo que poner es el nombre no exactamente de la propiedad, sino más bien del getter. Entonces, esta variable podría llamarse diferente. Por ejemplo, se podría llamar filtro implementación o algo así. Pero lo que nos va a dar el nombre que vamos a usar para rellenar esta cosa en Spring va a ser más bien el nombre del getter. Entonces, si aquí dice get filtro, lo que hago es que tomo el nombre del getter, pero sin esta F se la cambia a minúsculas, y el nombre final sería filtro en minúsculas, que si se fijan coincide con el nombre de la variable en este caso, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces aquí básicamente lo que voy a poner aquí es filtro, y le voy a poner que esa propiedad se va a llenar de la instancia de filtro spam. Siempre que quieran una propiedad de una clase, como en este caso de la clase servicio email de la clase servicio email imp, que tiene esta propiedad filtro, y siempre que quieran llenar esa propiedad de una instancia que previamente registraron en el contexto de Spring, lo único que tienen que hacer es utilizar este atributo ref. Entonces esto lo que hace, si se fijan, es que le estamos pasando el ID de este bin que previamente registramos. ¿Okay? Entonces ya con eso ya quedó definido nuestras instancias que vamos a utilizar, y ya está definido esto de la inyección de dependencias. Cuando hicimos esto, aquí es donde entra la magia de Spring del contenedor, y él se va a encargar de inyectar la instancia respectiva en esta clase. Y mágicamente, cuando esta clase creemos una instancia, esta clase ya va a tener en esta variable filtro una instancia de filtro spam, y ya va a poder usarla aquí sin que nosotros hayamos directamente metido ese código de instanciar la clase, como lo hacíamos al principio, cuando les comentaba lo del acoplamiento. Entonces, ya que está definido nuestro contexto de Spring, pues ya nada más es cuestión de probar esto, y pues podemos vamos a crear a manita un contenedor de Spring. Vamos a ver más adelante que cuando, por ejemplo, usen una aplicación web, ya ni siquiera es necesario crear a manita el contenedor de Spring. Pero en este caso, pues como apenas vamos empezando, vamos a ponernos aquí en el proyecto otra vez, en la pestaña de Projects. Me voy a ir aquí a Source Package, y aquí voy a irme al paquete de Spring, wasm curso Spring, y aquí le voy a dar clic derecho y voy a crear una nueva clase que va a ser ejemplo Spring, una clase muy sencillita. Y esta clase pues va a tener su método public static void main, y aquí es donde va a ser este proceso de crear el contenedor. Entonces creamos contenedor de Spring, es un application context. Entonces para eso voy a hacer application context, le voy a llamar aquí contexto, y este va a ser igual a new. Aquí es donde tengo que decidir cuál de los diferentes tipos de application context voy a usar. Hace rato les comentaba en las diapositivas que pues de los application context tenemos varios. Algunos de los más utilizados son los siguientes. Como en este caso estamos haciendo la configuración por vía archivo XML, lo que voy a necesitar es una instancia de este contenedor. Entonces lo que voy a hacer aquí es básicamente decirle que quiero crear el class path
XML application context, y que ese contenedor se va a configurar con un archivo que se llama spring-context.xml. ok, aquí nada más marca error porque tengo que importar esta interfaz, la interfaz application context, entonces le voy a dar al enter. Ahí ya lo importó. Y pues ahora ya nada más lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, para probar esta parte, es que le voy a pedir al contenedor que me dé una instancia de servicio email. Entonces le voy a poner aquí contexto.get bean. Y aquí, perdón, aquí es contexto. Y aquí en contexto lo que voy a hacer es que pues voy a invocar uno de estos beans que están registrados y voy a usar básicamente el ID para traerlos del contexto. Como yo quiero uno de estos servicios email, voy a copiar este texto de aquí, del ID, y eso es lo que voy a poner aquí entre comillas dobles. Entonces le estoy diciendo que me traiga una instancia de servicio. Eso me lo va a regresar en una variable del tipo... Bueno, lo que regresa aquí es regresa un tipo de dato object. Pero como nosotros sabemos que este servicio email pues es básicamente una clase de este tipo, servicio email imp, aquí podemos decirle que lo que nos vamos a regresar es más bien del tipo servicio email imp. Aquí le pongo .class, y entonces ya cuando le pide el bin me va a regresar un objeto de este tipo, servicio email imp, aquí. Y aquí le voy a poner pues servicio email. ok, entonces ya una vez que tengo el servicio, pues ya puedo invocar de este servicio los métodos que conozco de esa clase. Entonces en particular pues servicio email tiene este método que es procesar email, y aquí se supone que si le pasamos un numerito estamos simulando que haría una consulta a la base de datos y se va a traer ese email. Entonces nada más para estar seguros aquí de que estamos viendo algo, cuando invoquemos este método de procesar email voy a poner un mensajito que diga procesando email. ok, y lo que tenemos que ver a continuación es que va a invocar el método posible spam del filtro spam. Entonces si estamos usando ahorita la implementación 2, pues nos va a aparecer esta de filtro spam, implementación 2, y si usamos la implementación inicial que teníamos, pues nada más nos va a decir este mensaje. Entonces voy a ejecutar este código, creo que no se me pasó nada, entonces Shift F6. Entonces ahí lo que va a hacer es que va a leer ese archivo de XML, va a encontrar que necesita crear esas instancias, y si se fijan al final me dice que los mensajes que esperábamos, está procesando el email, y luego me dice que usó el filtro de spam, la implementación 1, y pues ya recibió este texto, y al final determinó que era spam el mensaje que venía en el email. Entonces ahí si se fijan pues ya estaba funcionando el proceso de registrar en el contenedor de Spring, de obtener un bin y pues de invocar los métodos asociados a ese bin. Entonces esta clase nada más la hicimos para probar esa parte. Les digo, ya en una aplicación, por ejemplo en una aplicación web, ya ni siquiera va a ser necesario hacer esta línea de que nosotros a manita tengamos que crear el ClassPath XML Application Context o cualquiera que sea el Application Context que estemos usando. Va a haber una forma de que esto también lo manipule el servidor. Entonces ya ni siquiera esto va a ser necesario que lo hagamos a manita. Esta es básicamente la configuración por XML. Yo creo que sería bueno que en esta parte hiciéramos un pequeño ejercicio. Pero bueno, antes de eso, aquí hay un detalle que se me estaba pasando a decirles. Si se fijan aquí, yo registré una instancia de filtro spam, ok, pero tenemos varias instancias posibles. Esas instancias que son posibles, pues yo si en algún momento necesito cambiar la implementación, yo nada más lo que tengo que hacer es irme aquí a mi archivo de configuración, y si yo quiero nada más usar la implementación 2, pues ya nada más es cuestión de que aquí le cambie por la implementación 2, como lo estoy haciendo aquí, y ya con ese cambio, pues ya si ejecuto otra vez la prueba, automáticamente pues va a hacer el cambio el contenedor
para que use la implementación 2. Si se fijan, aquí me dice segunda implementación. Si se fijan, ni siquiera fue necesario que tocara una sola línea de código de las clases. Servicio email, lo único que sabe es que cuando arranca la aplicación, esta variable filtro ya tiene una implementación. Si es la implementación 2 o 1, eso lo determina ya la configuración que damos en el contenedor. Entonces ahí es donde se fijan, ya no tenemos un acoplamiento entre estas dos clases y realmente estamos usando ya ni siquiera estamos usando la implementación directamente. Si se fijan, estoy usando aquí la interfaz. Si se fijan, cuando yo registré también esta clase del servicio del email, yo registré la clase aquí y por eso es que estoy obteniendo aquí en el ejemplo de Spring, estoy obteniendo una clase, una implementación concreta. Como les comentaba al principio de la clase, es preferible que estas implementaciones no las usemos directamente, sino que más bien sean una interfaz. Entonces ahora sí, ya nada más para terminar esta parte y que podamos pasar al ejercicio, voy a cambiar esta clase para que sea una clase que implementa una interfaz, que es servicio email. Y servicio email pues es una interfaz que voy a crear en el paquete de curso Spring. ¿Sí? Va a ser public. Y pues lo que va a hacer este servicio email, pues va a definir estos métodos que teníamos de servicio email, que es básicamente procesar email. Entonces este lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Sí, ya déjenme muevo la clase de este paquete. ¿Listo? Entonces ya tenemos la interfaz de servicio email que implementa nuestro servicio email imp. Bueno, aquí hay que importar también esta interfase. ¿Listo? Y ya con eso pues podríamos seguir desacoplando nuestra implementación del servicio, porque ahora ya lo que hago aquí en mi clase de ejemplo Spring es que ya cuando pido un bin de una implementación del tipo de servicio email, ya no voy a pedir la implementación, yo ya voy a pedir más bien una interfaz. Y esa interfaz la voy a guardar la implementación que me regrese Spring la voy a guardar en esta variable. Pero si se fijan, ya no va a ser del tipo de la implementación, ya no necesito ni siquiera referenciar la implementación, sino que ya estoy trabajando con puras interfaces, tanto para el servicio como para lo de la implementación del filtro. Y realmente quien conoce exactamente cómo están implementados, qué instancias estamos usando para la implementación, pues es Spring a través de este archivo de configuración. Aquí es donde ya sabemos qué implementación estamos usando y pues ya nada más para cambiarlas le movemos aquí en esta propiedad class. Entonces esto es como la idea fundamental de esto de inyección de dependencias y de la configuración de Spring. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio para repasar esta parte y eso lo veremos en el siguiente video.